Buenos días, estudiantes. Vamos a resolver o vamos a dictar lo que es la tercera semana de geometría, que corresponde al tema de triángulos, tercera semana de geometría para tercero de secundaria. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por aquí. Soy su profesor de geometría. Vamos a ver por aquí. A ver, dice por aquí. Triángulos. Vamos a dictar lo que es triángulos. Bueno, le repito, es el tercer tema para tercero de secundaria, geometría, triángulos. ¿Qué es triángulos? Es la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Es decir, es una figura geométrica que ustedes tienen tres puntos no colineales. No colineales quiere decir que no están en la misma recta, que están separados, que no están en la misma recta, están alternados en diferentes lugares y que no están en la misma recta, significa que son no colineales. Entonces, si yo tengo tres puntos, los uno con segmentos de recta y formaré lo que es triángulos, mi figura geométrica, que es muy importante, es una de las más importantes de lo que es geometría. ¿Ok? Entonces vamos por aquí. Dice, ya, ¿cómo denoto? Triángulo ABC, ¿no? ABC, no hay problema ahí. Vamos a ver lo que son los elementos. A, B y C, vértices. Lados AB, aquí está AB, lados AB. Lados BC, ahí está. Y lado AC, ajá, ahí está. Segmentos, ¿no? Son segmentos de una recta, son segmentos. La unión de tres segmentos. Esos son los lados. Ángulos, siempre los ángulos son más que todo lo que está en el medio, ¿no? Es el ángulo que está, por ejemplo, BAC sería este, ¿no? Este ángulo de acá, el que está en el medio, el ángulo. Ángulo CAB, CAB, ¿no es cierto? CAB, ese que está bien acá. El ángulo BCA, el BCA. Este ángulo sería, el ángulo beta sería el ángulo ABC, ¿no es cierto? Sería el ángulo ABC. Entonces acá podría ser, aquí lo podemos cambiar, ¿no? El ángulo ABC, a ver, aquí por aquí vamos a cambiarlo, entonces sería el ángulo, para que sean todos los tres ángulos, el ángulo A, B, C. En el medio, es el ángulo en el medio, ¿no es cierto? Ahora sí, BAC alfa, ABC beta y BCA teta. Ángulos internos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los ángulos externos? Los ángulos externos son los ángulos que prolongamos, ¿no? Prolongamos los vértices y ahí está el ángulo externo. Prolongamos el vértice y ahí está el ángulo externo, ¿no? Estas son las prolongaciones, ¿no es cierto? Estas son las prolongaciones. Prolongamos y ahí están los ángulos externos, como es phi, gamma y omega, ¿no es cierto? Omega, phi y gamma. Entonces, los ángulos externos, ¿cuáles son? Omega, phi y gamma. Muy bien. Aquí está, ¿no? Omega, phi y gamma. Omega, gamma y phi, ángulos externos. Ahí están todos los elementos. Ahora, vamos a resolver, o bueno, vamos a dictar lo que son las propiedades fundamentales. Las propiedades fundamentales de los triángulos. A raíz de estas propiedades fundamentales rigen todos los teoremas, rigen todos los axiomas, rigen todo lo que, las fórmulas que ustedes puedan tener en el transcurso de lo que estudian geometría. Suficiente con estas propiedades y de ahí sale todo. Vamos a ver por aquí. Me dice, propiedad fundamental. La propiedad más fundamental es la propiedad de la suma de ángulos internos. ¿Cuál es la suma de ángulos internos? Alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta. ¿Cuánto suman? 180 grados. Esta es la propiedad fundamental. Suma de ángulos internos mide 180 grados. Nunca se olviden, ¿ya? Esta es la propiedad fundamental más importante de la geometría en triángulos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver por aquí. Ahora, por ende vamos a ver lo que es, aquí se vuelve un ángulo externo, ¿no? El ángulo externo, por ejemplo, gamma. Esta gamma es alfa más beta. Entonces, ustedes siempre cuando tienen un ángulo externo, el ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos no continuos, ¿no? No está continuo a lo que es el ángulo externo. Son los ángulos internos, la suma no continuos. Entonces, alfa más beta es gamma, omega sería beta más teta, ahí está, y phi
sería phi, sería alfa más teta. Ahí está. Muy bien. Ahora, también tenemos una propiedad, la suma de los mismos ángulos externos, o sea, de phi más omega y más gamma, ¿no es cierto? Los ángulos externos. ¿Cuánto suman? 360 grados. La suma de los ángulos externos suma 360 grados. También tenemos una propiedad de existencia. La propiedad de existencia, ¿qué significa? Que es una propiedad fundamental, que va a haber un rango de lados, porque cualquier distancia o cualquier medida de segmentos no me va a originar un triángulo, ¿no es cierto? No me va a originar un triángulo. Entonces tiene que haber un rango de medidas, ¿no? No vamos a poner un lado digamos, de 1 metro y otro lado de 1.000.000 de metros, ¿no? Entonces no se va a formar un triángulo, ¿no? Entonces siempre va a haber un rango de medidas, ¿no? Siempre va a haber un rango de medidas para poder formar esa unión de 3 segmentos. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el rango? Es la propiedad de la existencia. Miren por aquí. Entonces, todo lado, cualquier lado, por este triángulo, cualquier lado, miren, cualquier lado, por ejemplo, A, ¿dónde está constituido o dónde está su rango, no? Está desde la diferencia de los otros dos lados, C menos B, entre la suma, C más B. Entonces, el rango de A es menor que su diferencia de sus otros dos lados, C menos B, y mayor, este de acá es menor y este es mayor, bueno, en este caso diría, este es mayor, acá está el mayor que la diferencia y menor que la suma, ¿ya? ¿La suma cuál es? C más B, la diferencia C menos B. Está, el lado A está en el rango de la diferencia y la suma. Mayor que la diferencia, menor que la suma, ¿ya? Acá está. De todo lado, ¿ya? De todo lado, para cualquier lado. Muy bien, jóvenes, entonces esas son las propiedades más importantes, las propiedades fundamentales. Ahora lo que vamos a ver, o lo que vamos a realizar, es la clasificación. La clasificación de triángulos se rige de lo siguiente, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Algunos ya conocen, ya por ahí han visto, o ya han visto por ahí más o menos la clasificación de los triángulos. Y nosotros vamos a explicarlo ordenadamente como debe ser. Miren, jóvenes. Primeramente, según la medida de sus ángulos. Muy bien. Ya, según la medida de sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Acutángulo. Acutángulo no quiere decir más que la medida de alfa, beta y teta, que va a ser menor que 90 grados, nada más, ¿ya? La medida de esos dos ángulos son menores que 90 grados. Acá está. Alfa, beta y teta menor que 90 grados. Muy bien. En un rectángulo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que uno de sus lados, uno de sus ángulos, en este caso C, es 90 grados. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es un triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos es 90 grados. Por ende, la suma de alfa más beta va a ser también 90, ya que todo suma 180 por propiedad fundamental de triángulos. ¿Ya? Entonces, también tenemos ahí la teoría de Pitágoras, que quiere decir que la suma de los catetos, A y B son catetos, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras. En un obtusángulo quiere decir que uno de sus ángulos va a ser mayor que 90, en este caso teta, ¿no? Suficiente que uno de los ángulos sea mayor que 90 es obtusángulo. Ahora vamos a ver el siguiente punto, la siguiente clasificación, según la medida de sus lados. Bueno, un triángulo escaleno, en sus lados, son todos sus lados diferentes, aquí está. Y por consiguiente, también sus ángulos van a ser diferentes. Ya saben que para todo lado se opone un ángulo, ¿no? Siempre así, ¿ya? Entonces, lados diferentes, ángulos diferentes. ¿Qué pasaría con el isósceles? El isósceles, dos lados son iguales. Por consiguiente, sus dos ángulos también serán iguales. Los ángulos que se oponen a sus lados. La parte que no es igual, en este caso C, se le va a llamar base. Es un triángulo isósceles. Ahora vamos a ver lo que es triángulo equilátero. Bueno, equilátero, como su nombre lo dice, equilátero, igual lados, equilátero. Entonces, al ser lados iguales, A y A, tres lados iguales, se le van a poner tres ángulos iguales. Y ustedes saben que la suma 180,
Y si son ángulos iguales, 183, 60 grados correspondería a cada ángulo. Entonces sabemos que un triángulo equilátero, 3 lados y 3 ángulos son iguales. Lados iguales y ángulos iguales miden 60 grados. ¿Ok? Eso es toda la teoría, jóvenes. La teoría de triángulos no es mucha, si ustedes se dan cuenta. Tienen que saber lo básico, ¿no? La suma de los ángulos internos, a que es igual a un ángulo externo, y la clasificación de triángulos, que es importante. Saber cuándo es un triángulo equilátero, un isósceles, un escaleno, y cuándo es un triángulo rectángulo, o un triángulo obtusángulo, o, bueno, en este caso, acutángulo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la teoría más importante. Ahí está la teoría, se la vuelvo a enseñar. Y ahora vamos a dar paso a lo que es ejercicios. En su libro está trabajando en clase. En su libro ustedes buscan el tema de triángulos que estamos haciendo, correspondiente a la tercera semana de geometría para tercero de secundaria, y van a ver lo que dice trabajando en clase. Entonces esos ejercicios yo he cogido 4 que no están resueltos. Hay ejercicios resueltos para que ustedes también vean ahí, despejen dudas, y yo voy a resolver lo que no están resueltos para que también ayudarles. ¿Ok, jóvenes? Entonces vamos por aquí. Ejercicio número 1. Dice, calcula X. Ya, jóvenes, me dan un triángulo cualquiera, me dan un ángulo X más 20, X más 60 y 2X más 40. Entonces, como aquí me piden calcular X, yo puedo plantear por propiedad fundamental, lo que es propiedad fundamental, lo que es la suma de los ángulos internos. ¿Cuánto mide? 180 grados. Así es, jóvenes, ¿ya? Propiedad fundamental. Entonces lo que tengo que hacer es poner, ¿no? X más 60, X más 20, 2X más 40, ¿cuánto mide? 180. Estoy sumando los 3 ángulos. De ahí voy a poder hallar X. ¿Por qué? Porque se me convierte en una ecuación de primer grado, miren. Con una incógnita, X, lo que me piden. Entonces, yo digo, a ver, X más 2X, ¿cuánto suman? 4X. 60 más 20 más 40, 80 más 40, 120. 120 voy a pasar a restar. 180 menos 120, 60. 4X igual a 60. Pues voy a simplificar. Cuarta 1, cuarta 60, 15. Respuesta sería 15 grados. Muy bien. Esa sería mi respuesta. Aquí es 1, 1, 1, aquí es 1. Aquí es 1, jóvenes. 1, ahí está. Listo. 15 grados. Muy bien. Esa sería mi respuesta a mi primer problema. Segundo ejercicio. También me piden calcular X. Acá está X, se dan cuenta, 70, 30 y 50. No, 70, 30 y 50, claro, está bien. Entonces, por ángulo externo o exterior, como ustedes quieran llamarlo, ¿cuánto mide este ángulo? Para este triángulo acá, este es un ángulo exterior, ¿no? Que es la suma de los ángulos no continuos, o sea, 2X más 50. Entonces yo pongo acá 2X más 50. ¿No? Estoy sumando los ángulos no continuos que me da el ángulo exterior del triángulo CED, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí podría plantear por propiedad fundamental la suma de estos ángulos, ¿no? La suma de estos 3 ángulos, ¿no es cierto, jóvenes? La suma de estos 3 ángulos, que me da, a ver, aquí 70 grados, vamos a ponerlo bien. Ya, que me da, así, mire, por propiedad fundamental, que me da 30 más 70, acá está, más 2X más 50 igual, ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Esa es propiedad fundamental, ¿ya, jóvenes? Entonces, como vuelvo a repetir, se convierte en una ecuación de una sola incógnita donde la variable es X y es lo que me piden. 30 más 70 más 50 es 150. 2X lo dejo aquí. 150 lo paso a restar al otro lado. 150, si lo restaría, sería 180 menos 50, 30. 2X por acá. Yo simplificaría mitad 1, mitad 15 grados, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces mi respuesta aquí sería, así sería mi respuesta, sería 15 grados. A ver, ahí está, ahí poniéndolo bien, 15 grados, ahí está. Entonces esa sería mi respuesta a mi problema. ¿Ok, jóvenes? 15 grados. Muy bien. Vamos por el problema número 3. El problema número 3. A ver qué dice.
Calcula BC. ¿Dónde está BC? Acá está BC. Le he puesto X. Si AD, hasta acá AD, es igual a BD 4. Entonces yo pongo 4 y 4. ¿Qué me doy cuenta acá, jóvenes? Me doy cuenta que el triángulo ABD que es isósceles, ¿no? Por lo que me dice por el dato, ¿no? 4 y 4. Si es isósceles, yo a 4 se me pone 35, entonces aquí a 4 también debe ponerlo 35, ya que son isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. A ver, ¿qué va a pasar ahora? Va a pasar lo siguiente. Yo aquí voy a hallar mi ángulo exterior, que es la suma de los ángulos no continuos. O sea, 35 más 35, ¿cuánto mide? 70. ¿Cuánto suman? 70 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que esto es un triángulo isósceles. Acá está, triángulo DBC. DBC, me doy cuenta que es isósceles. Por lo tanto, si es isósceles, ¿cuánto vale X? Vale igual que 4, porque a 70 se le pone X y a 70 se le pone 4. Estos dos lados son iguales por ser isósceles. Entonces, X es igual a 4. Así es. Muy bien. Problema número 4 y último, jóvenes. Los problemas no son tan difíciles, es cuestión de saber un poco lo que es teoría y aplicar, ¿no es cierto? Aplicar. Calcular X, a ver, ¿dónde está X? Aquí está X. Si AB es igual a BC, o sea, si AB es igual a BC, ¿no es cierto? Si bueno, si AC dicen, ¿no? Si AC, entonces si AC es igual a BC, o sea, es un isósceles. Pero al resolver el problema, ¿qué pasaría? A ver, triángulo ABC. ABC es isósceles. Muy bien. Pero si es isósceles, ¿cuáles son los lados? AC es igual a BC. Son estos dos lados, ¿no? Que son iguales. 75 vale aquí, porque este lado es igual. Es isósceles. ¿Cuánto vale este ángulo? 75 grados también, jóvenes. Porque en isósceles, dos lados y dos ángulos son iguales. Muy bien. Entonces, entonces está muy bien. Entonces un triángulo isósceles. Pero también tengo un triángulo EDC, recto en D, que es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, jóvenes, ¿cuánto vale este ángulo? Si yo tengo acá 90, ¿cuánto vale este ángulo? Valdría, si la suma todo de los tres es 180, o estos dos es 90, por el ser sería 90, sería 90 menos X. Claro, ahora ustedes si se dan cuenta suman y sale 180, ¿no? 90 más 90 es 180 y X menos X 0. Entonces está bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, por propiedad fundamental, en todo este triángulo, yo lo puedo aplicar. Yo digo 75 más 90 menos X, ¿cuánto vale? 180. Estoy sumando los ángulos internos en el triángulo ABC, o sea, 75 más 90 menos X, acá está. 75 más 90 menos X, 180. Muy bien. 75 más 75, 150. 150 más 90, 240. 240 menos X igual a 180. Por lo tanto, este X pasa con signo positivo y 180 pasa a restar. 240 menos 180 es 60 grados. Esa sería mi respuesta, jóvenes. Sería mi respuesta al problema, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tenemos que editar esta mañana, ¿no? Y decirles a todos ustedes que lo que tienen que hacer en su cuaderno es copiar lo que hemos hecho, lo que he hecho yo, que es esta clase, ¿no? La clase de teoría y práctica. Les voy a dar una toma ahí, ya todo resuelto, entonces ustedes lo van a reescribir en su cuaderno para yo después revisarles, ¿no? Cuando ya entremos a clase. Ustedes también van a resolver su libro, ese libro va a ser como una nota de oral. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces traten de resolver su libro, va a ser como una nota de oral. Yo voy a revisar también el libro. El libro en la página, acá está, la tarea, sigue practicando, página 27 y 28. Yo lo voy a revisar cuando entremos a clase. Resuelvan, ahí está, con cuadraditos, todo, hay espacio ahí en su libro para que ahí mismo ustedes resuelvan sus problemas de lo que corresponde a triángulos en geometría tercero y secundaria. Ok, jóvenes, bueno, hasta luego, que la pasen bien, nos vemos.